Bien, amados hermanos, vamos a orar antes de iniciar con nuestra escuela de formación teológica. Vamos a encomendarle este tiempo a nuestro Señor, que sea Él asistiéndonos, que sea Él abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender sus palabras que son verdad. Oremos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, gracias por este nuevo día en el que permites que tu pueblo, una vez más, se reúna para meditar acerca de ti. Se reúna para recordar tu amor, tu sacrificio y la verdad del Evangelio. Ayúdanos, Señor, que no seamos nosotros ni ninguna circunstancia un estorbo para el avance de tu reino. Ayúdanos para que en este día todas nuestras cargas estén en tus manos, que sea tu poder manifestado en medio de la congregación. No tengas en cuenta, Señor, nuestras debilidades, la debilidad del expositor a la hora de tratar tu palabra. A pesar de que somos cortos para esto, Señor, sea tu Santo Espíritu abriendo las mentes de los demás. Ayúdanos, buen Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, tal como sabemos, la confesión de fe como escrito, como tratado doctrinal, fue escrita durante un tiempo de persecución, durante un tiempo de intolerancia único en la historia. La Iglesia de Inglaterra perseguía a aquellos que no se acogían a sus edictos, y al mismo tiempo la Iglesia romana seguía persiguiendo a aquellos que proclamaban las verdades de la Escritura. La confesión de fe, hermanos, trató temas polémicos en la época. Trató temas como la autoridad, el canon, la suficiencia escritural, que eran los primeros y el baluarte de la fe cristiana que estaban siendo atacados precisamente por la institución romanista. Cuando se trata de imponer una verdad, hermanos, lo que primero va a ser atacado será la palabra de nuestro Señor. Y este capítulo 1 surge en medio de esta controversia, en medio de estos ataques por parte de la Iglesia romana a la autoridad, a la claridad, al canon mismo de las Sagradas Escrituras. Y también entonces es así con este párrafo que vamos a estudiar. Párrafo número 7, el que es objeto de estudio para nosotros, surge en medio de esta misma polémica que los demás párrafos tratan con la misma seriedad respecto a las Escrituras. Párrafo número 7 es igual de importante que los demás párrafos que hemos venido estudiando. Principalmente en la época, tal como puede ser el día de hoy, la noción de las Escrituras, su importancia, había sido minimizada, había sido tergiversada por el corazón desviado de algunos. Sin embargo, hermanos, cuando la confesión de fe se escribe, no encuentra como propósito ser un tratado tajante, un tratado directo contra las herejías romanistas, sino que la confesión de fe trata de ser un tratado sobrio, un tratado que busca exaltar la doctrina cristiana a su punto más original, a su punto más lógico. La Confesión de Fe de Londres de 1689 es fundamentalmente un tratado doctrinal y es un tratado eclesiástico. No fue escrito como un manifiesto polémico, no emplea ataques directos contra la Iglesia de Roma. Ese no es el propósito de la Confesión de Fe. La Confesión de Fe tiene como propósito el proclamar las verdades propias de un cristianismo racional, tal como los credos que estudiamos anteriormente, el credo apostólico, el credo niceno, el símbolo de Calcedonia también, tenían como propósito levantar la verdad en tiempos de oscuridad. Asimismo, la confesión de fe trata de proclamar la verdad escritural en medio de la oscuridad que la Iglesia de Roma estaba dando en medio del pueblo. Sin embargo, hermanos, aunque la confesión de fe no es
un tratado tajante, no es un tratado que quiere expresamente censurar a Roma. Cualquier lector del siglo XVII, cualquier lector que recibía la confesión, estaba familiarizado con el contexto de la Reforma, estaba familiarizado con las controversias doctrinales de la época, reconocería también que muchas de las afirmaciones de la confesión responden a errores que los bautistas consideraban propios del romanismo y de otros movimientos contemporáneos. ¿Qué quiere decir esto? De pronto la confesión no sea directa a la hora de censurar las prácticas romanas, pero en su contexto histórico es evidente que lo que cualquier lector ordinario entendería es que está yendo en contra de las mentiras que estaba imponiendo esta institución, como por ejemplo el tema de la autoridad. Recordemos, hermanos, que la Iglesia romana dice que la autoridad está dispuesta por el magisterio y por la palabra de Dios. Son dos cosas que se complementan según ellos la una a la otra, cuando en verdad las escrituras no necesitan ser autorizadas por nadie. Las escrituras son autoridad en sí mismas. Las escrituras deben ser consideradas como autoridad porque provienen de Dios. Entonces, cuando la confesión afirma una verdad, lo hace de manera positiva, pero cuando afirma esta verdad, traza límites claros que contradicen de forma indirecta ciertas doctrinas romanistas, ciertas doctrinas católicas romanas y otras enseñanzas erróneas del tiempo. Veamos lo que dice la confesión como una cerca que hace, que nos ayuda a que no nos apartemos de la verdad. Por más de que la confesión de fe no sea la verdad misma, nos ayuda a que defendamos nuestra fe del error, aunque explícitamente no tenga declaraciones tajantes contra la Iglesia de Roma. Es evidente que implícitamente, exponiendo la verdad, se censura la mentira. Entonces, tratando lo que va a hablar este párrafo número 7, se hace necesario que abordemos el tema de la claridad de las Escrituras. El Concilio de Trento en el año 1546 sostenía una doctrina contraria a la que las Escrituras mismas exponen. Les refresco un poco también la memoria. El Concilio de Trento fue el concilio que convocó la institución romana para responder a la Reforma protestante. En este concilio se dijeron una cantidad de herejías incontables y una de esas fue contra la claridad de las Escrituras. Voy a leer para ustedes lo que dice el Concilio de Trento en su cuarta sesión. Nadie, confiado en su propio juicio, se atreva a interpretar la Sagrada Escritura, torciendo su sentido conforme al de ningún otro autor, contra el sentido que ha tenido y tiene la Santa Madre Iglesia, a quien pertenece juzgar del verdadero sentido e interpretación de la Sagrada Escritura. Bien, lo que está haciendo el Concilio de Trento, lo que dice la Iglesia de Roma es claro. La claridad de las Escrituras depende para ellos de su institución. La Biblia para ellos no es clara en sí misma, no puede ser vista por el lector común, sino que tiene que ser filtrada por un magisterio. Si bien el Concilio Romanista está diciendo una verdad, ellos dicen que nadie debe tomarse la libertad de interpretar las Escrituras de una manera sesgada, de una manera particular, que nadie puede torcer su sentido, eso es cierto, pero al tiempo que dicen esto, se estaba imponiendo una gran mentira, que el magisterio romano, que ciertas personas sentadas en una basílica eran los únicos capaces de juzgar lo que decían las Escrituras. Todo esto, mis hermanos, es una consecuencia directa de las tradiciones, es una consecuencia directa de los mandamientos de hombres. La Biblia no necesita un magisterio, no necesita de nosotros para mostrar su sentido ni para mostrar su mensaje. La Biblia solo se necesita a sí misma para mostrar su mensaje. De la misma forma en que la Biblia es autoautentificada,
tiene autoridad en sí misma porque reclama ser la palabra de Dios. Las Escrituras no necesitan nuestra interpretación, no necesitan nuestra validez. Nosotros necesitamos su validez, nosotros necesitamos su interpretación y su claridad expuesta en su contenido. Cuando nosotros, mis hermanos, estudiamos estos temas de la confesión de fe, debemos pedirle a nuestro Señor que sea Él librándonos de darle un sentido a las Escrituras que ellas no tienen. Recordemos, hermanos, que si por nosotros fuera, las Escrituras podrían ser tergiversadas a causa de nuestro malvado corazón. Así que lo único que debemos hacer a la hora de abordar estos temas es llegar con un corazón humilde, con un corazón humillado. Debemos reconocer que no es un magisterio, no es un oficial, no es un predicador el que le da el sentido a un mensaje escritural. Son las mismas Escrituras las que le dan sentido a la labor de cualquier persona que quiere predicar. Entonces, a la hora, mis hermanos, de ver lo que dice la Iglesia Católica Romana, de ver lo que se dice acerca de la palabra del Señor, debemos ver una oportunidad más para seguir predicando el Evangelio. No debe ser esto un motivo de orgullo para nadie, sino que debe ser un motivo de salir, de predicar el Evangelio a toda persona. Así que, hermanos, teniendo en cuenta todo esto en mente, vamos a leer lo que dice la confesión. Pero antes de hacer esto, me gustaría preguntar entre los presentes, ¿quién memorizó el texto clave, el texto que se mandó en el grupo de WhatsApp? Si alguien quiere recitarlo, puede hacerlo. Si no, pues lo leeré yo y se les exhortará que lo hagan ustedes en casa, que se dediquen también a aprender. Entonces, ¿algún voluntario? Perdón, 2 Timoteo 3 del 14 al 17. Y un poco más alto, por favor. Pero persiste el pueblo que está perdido, que realmente ha sabido trasladar, las cuales se puede necesario para la fe de Cristo. Todas las escrituras inspiradas por Dios y para la prevalencia de este nombre de Dios. Mis hermanos, les animo a que tratemos de hacer el ejercicio de memorizar el texto, porque verdaderamente es el texto en el que nos vamos a estar moviendo durante todas las clases. Así que si queremos tener un mejor entendimiento, recordemos también las palabras del Señor. El Señor dice, escudriñad de las Sagradas Escrituras. Escudriñar no es solamente un ejercicio de leer, sino un ejercicio también de retener. Así que voy a leer lo que dice la Confesión de Fe en su primer capítulo, párrafo número 7. Igual también está proyectado si usted no tiene la Confesión de Fe a la mano. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Bien, entonces, como les decía en la introducción, en la escuela de hoy vamos a hablar de la claridad de las Escrituras, que es el tema del párrafo que les acabo de leer. Vamos a tener en cuenta 2 puntos en los que nos vamos a estar moviendo a lo largo de toda la clase. Vamos a ver lo que es la claridad, vamos a dar una definición, ese va a ser nuestro primer punto. Y el segundo punto van a ser algunos aspectos importantes acerca de la claridad. Vamos a pasar a la definición de la claridad que da la misma Confesión de Fe.
Bueno, podemos decir que algunos a la claridad de las Escrituras también le llaman perspicuidad. Pero aunque este término es usado en teología, no es muy claro en sí mismo porque no se usa a menudo. Vamos a utilizar mejor el término claridad. La claridad de las Escrituras hace referencia a que la Escritura es clara al lector ordinario. ¿Por qué? Porque Dios se ha comunicado en ella para transmitir la verdad sobre su persona y su voluntad. Lo que leíamos en el capítulo 1, párrafo 7, es simplemente un eco de lo que las mismas Escrituras dicen sobre sí mismas. Alguien que lea para nosotros 2 de Pedro 3, del 15 al 16. 2 de Pedro 3, del 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora vamos a compararlo con otro texto, con el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, ¿las Escrituras son claras o no lo son? Todas son claras, pero unas más que otras. Todas son fáciles de entender, pero unas son más fáciles de entender que otras. La claridad es un atributo de las Escrituras, no la oscuridad. Así que a la hora de hablar de temas difíciles de entender, simplemente debemos decir que son menos claros, no que sean oscuros en sí mismos, porque la palabra de Dios en sí misma, como leíamos en el Salmo, es luz. Recordemos también, hermanos, lo que hablábamos la clase pasada. Todo el consejo de Dios tocante para el hombre, tocante para su salvación, está expresamente expuesto, implícitamente revelado en las Sagradas Escrituras. Este es el párrafo anterior. Entonces, la claridad de las Escrituras lo único que hace es reafirmar esto. Todo lo que necesita el ser humano saber acerca del Señor es claro, está expresamente expuesto en la palabra de Dios. La Biblia es clara en sí misma, en unos lugares es más clara que en otros, pero para contemplar dicha claridad es necesaria la iluminación interna de nuestro propio ser por parte de Dios. Eso también lo tratábamos un poco la clase pasada, que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para conocer y entender el consejo de Dios. La ambigüedad, la oscuridad, lo opaco, lo turbio, se encuentra no en las Escrituras, sino en nosotros y en nuestra ignorancia. No es, como les decía, una propiedad de la Biblia el ser oscura, sino que es una propiedad nuestra el no entender a las Escrituras. Es natural que nosotros en algunas partes menospreciemos y no sometamos las Escrituras y no sometamos nuestra conciencia a las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra en sí misma es luz. Ella no reclama el ser oscuridad. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recordemos también, hermanos, que Cristo, el Hijo de Dios, es la palabra encarnada. Y Él mismo, en los primeros capítulos de Juan, reclama ser la luz del mundo. Él estaba en el principio y desde el principio se ha dedicado a ser la luz de todo lo creado. Entonces, hermanos, si la palabra es luz, si su vida, la vida del Señor, alumbra nuestros pies, la palabra del Señor también es luz. La palabra de Dios, la palabra escrita del Señor apunta a Cristo, porque en sí misma Cristo es luz, tal como su palabra lo es. La palabra encarnada es luz, entonces la palabra escrita, las Sagradas Escrituras, también lo son.
Como el párrafo anterior lo decía, hermanos, no es una capacidad humana el ver la luz de las Escrituras, a menos que la iluminación interna te haga capaz de ver las mismas realidades externas. Desde la creación como revelación de Dios hasta la palabra escrita como revelación especial de Dios, es necesaria su intervención para comprender el sentido de la vida, el sentido de todo lo creado y el sentido de su palabra. Separados de Él, hermanos, no podríamos entender ni la creación, ni podríamos entender su palabra. La ignorancia y la oscuridad en el ser del hombre entenebrece el propósito de todo lo creado y al mismo tiempo desconoce la luz presente en la Biblia. La Biblia entonces es clara para el lector ordinario. Es sencillo comprender el tema de la salvación, por qué lo necesitas. Pero como les decía, mis hermanos, el que alguien no lo entienda no quiere decir que las palabras escritas no sean entendibles. Es el intelecto corto de nosotros lo que trata de oscurecer el mensaje que en sí mismo es claro. Volvamos a nuestro texto clave. Voy a leer para ustedes 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creo que, hermanos, sería ilógico decir que las Escrituras son suficientes para el siervo de Dios, pero no son claras para ser entendidas. Si son suficientes, es una consecuencia directa del hecho de que sean claras. La claridad de las Escrituras se presupone en su capacidad de convicción. El texto en el versículo 14 que leímos de Timoteo 3 dice que Timoteo se convenció acerca de lo dicho en las Escrituras. Está claro por lo que dice el versículo 15 entonces que las Escrituras son la fuente de la convicción. Una persona no se puede convencer de algo que no es claro. Entonces es necesario que podamos reconocer la claridad de las Escrituras, porque es la fuente del convencimiento del creyente. Aún la verdad, hermanos, no produce convicción y confianza si es presentada oscuramente. Pero la Biblia, hermanos, en su propósito es clara. Timoteo se convence no a causa de nociones vanas, no se convence por una idea que pueda él tener acerca de Dios. Timoteo se convence porque la verdad se presenta de manera explícita, porque la verdad se presenta de manera clara en las Escrituras. Lo necesario para creer y para el entendimiento es explícito. Alguien, mis hermanos, que entre ustedes pueda leer Deuteronomio 30, del 11 al 14. Deuteronomio 30, del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni estás lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros del mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Ese texto de Deuteronomio en particular tiene un significado mucho más amplio que solo el de la claridad de las Escrituras. Pero vamos a concentrarnos solo en lo que dice Moisés por mandato del Señor.
Él está diciendo que la ley no es difícil. Quiero decir, Moisés está afirmando que la ley de Dios no tiene un significado oscuro y que es un imperativo, no es difícil de entender. No es para nadie difícil de entender los preceptos morales de las Escrituras, no solo porque son explícitos, sino porque están muy cerca de nosotros, en nuestro corazón. Entonces debemos entender que lo necesario para la salvación del hombre, lo necesario para seguir la senda estrecha de nuestro Señor, no es oscuro porque está expuesto en la palabra escrita de nuestro Señor y porque también está expuesto en nuestro corazón. El punto es, hermanos, de que las verdades objetivas de las Escrituras, las verdades necesarias para la obediencia, para el camino de la vida, son absolutamente claras, son absolutamente sencillas para entender. Dios no ha diseñado un sistema de penitencias, Dios no ha diseñado un sistema de sacramentalismo para salvarte. Dios no ha oscurecido su mensaje salvador y no lo ha hecho difícil de entender. Entonces ese mensaje salvador está presente de forma explícita para ser seguido y para ser creído. ¿Y dónde lo vemos explícito? En las Sagradas Escrituras. La conciencia del hombre no es suficiente es suficiente para entender, pero no es suficiente para permanecer en la obediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos plasmada la ley de Dios en nuestro corazón, tal como lo está plasmada también en las Escrituras. Pero nuestra conciencia es entenebrecida por nosotros mismos. Eso no pasa con las Escrituras. Las Escrituras en sí mismas son luz. Y como les decía a mis hermanos, siempre será necesario recaer en lo mismo. La iluminación interna es necesaria para entender tanto lo explícito en las Escrituras como lo que el Señor ha escrito en nuestras mentes. Nosotros, por más de que tengamos la verdad en nuestras narices, somos capaces de ignorarla. Pero la claridad de las Escrituras nos dice que si bien pueden ser ignoradas, no son difíciles de entender, son sencillas y son claras. Esta es la extensión de la claridad de las Escrituras, que todas las cosas necesarias para la vida, para la fe, son explícitas, son suficientes y son claras. El propósito de la confesión no es limitar la capacidad de claridad de las Escrituras, todo lo contrario. Lo que la confesión hace es decirte que todo lo que necesitas para tu vida en el presente, todo lo que necesitas para la eternidad está explícito y está plasmado para ser entendido. Entendido de tal forma que cualquier lector ordinario puede comprender intelectualmente el pensamiento lógico de la salvación. Los deberes cristianos que conducen a la vida son explícitos en las Escrituras. Yo leo para ustedes Mateo 7 del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino a la vida, hermanos, el camino conducido por la puerta estrecha, es claro y los preceptos están explícitamente expuestos en las Sagradas Escrituras. No es exclusivo de un erudito el entender que lo necesario para heredar la vida eterna es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es muy sencillo, esto no es necesario hacer penitencia durante años, no es necesario acudir a ningún hombre, sino únicamente a la gracia de nuestro Señor. Entonces, la claridad no es exclusiva de algunos, la claridad le pertenece a las Escrituras y a su mensaje.
Bueno, ahora vamos a tocar algunos aspectos importantes de la claridad. Como les decía, mis hermanos, la Biblia en sí misma es luz, la Biblia en sí misma es clara, pero la Biblia no es igualmente clara en todas sus partes. Alguien que pueda leer para nosotros 2 de Pedro 3, del 15 al 16 nuevamente. 2 de Pedro 3, versículos 15 y 16. Y tenéis entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Lo que está diciendo el texto, lo que está diciendo el apóstol Pedro, es que la claridad en todas las partes de la Biblia varía. No todo lo contenido es claro para el lector ordinario, pero como les decía, todo lo necesario para la fe y la salvación es sencillo y es fácil de entender. A Dios le ha placido expresar su voluntad de tal manera, hermanos, que ni siquiera el más estudioso de entre nosotros podría entenderlo a la primera. Dios ha hecho esto precisamente para mantener humildes las mentes de los hombres y para animarlos a crecer en el conocimiento de su santo consejo. Y también veamos algo de lo que dice Pedro. Pedro está diciendo que las cosas difíciles de entender son torcidas por los indoctos, por aquellos que ignoran las Escrituras. Pero las partes claras también son torcidas. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que no son las Escrituras las que llevan al hombre a tergiversar su mensaje. Es el hombre el que tergiversa el mensaje que es explícito y el mensaje que es implícito en las Escrituras. Como les decía, hermanos, el hecho de que las Escrituras no sean igualmente claras en todos sus pasajes debe llevarnos a implorar por el Santo Espíritu de Dios para que la ceguera presente en nuestro corazón sea removida, para que la ceguera, para que aquel falta de entendimiento sea removido de nuestro intelecto. El no ver claridad en ciertos textos en particular nos debe llevar a buscar los medios provistos por Dios para estudiar su palabra. ¿Cuál es el medio más excelso para entenderlo? Su misma palabra. Es entonces que, hermanos, cuando veamos un pasaje oscuro, cuando veamos un pasaje difícil de entender, que nuestro entendimiento no procese correctamente, es necesario que analicemos un pasaje claro y explícito que nos diga lo que el pasaje oscuro está diciendo. En pocas palabras, cuando en las Escrituras encontremos algo difícil de entender, hay que examinarlo a la luz de lo que es fácil de entender. Vamos a utilizar un ejemplo. Leo para ustedes 1 Corintios 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Este texto de Corintios es considerado oscuro porque no se explica explícitamente lo que significa bautizarse por los muertos. No se menciona tampoco esta práctica en ninguna parte de las Escrituras. No se establece ni como doctrina ni como mandamiento. Lo que Pablo aquí está diciendo no es entendible para el lector ordinario cuando lo lee por primera vez y de hecho puede ser malinterpretado por algunos que lo lean someramente. Ahora, hermanos, no vamos a entrar en el debate de la intención de lo que Pablo está diciendo porque ese no es el propósito de la clase. Pero lo que sí podemos decir es que este pasaje que leímos de Corintios es bastante oscuro, no tiene tanta claridad. Ahora bien, vamos a ver lo que dice un texto explícito acerca del estado del hombre después de la muerte. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto
el juicio. Este pasaje es claro acerca de su propósito, acerca de lo que está diciendo. Está enseñando de forma clara y explícita que después de la muerte viene el juicio, que no existe un purgatorio, que no existe un lugar intermedio entre el castigo y entre el juicio. El autor de Hebreos está diciendo que no hay segunda oportunidad después de tu vida, no hay posibilidad de cambiar el destino después de morir. Entonces, entendiendo lo que el texto claro está diciendo, podemos descartar que Pablo esté hablando sobre mediación para alguien muerto a la hora de referirse al presunto bautismo por los muertos. Pablo no puede estar diciendo esto porque no es clara la intención del pasaje que citamos en Corintios. Pero el pasaje que leímos de Hebreos es claro, el pasaje es explícito a la hora de decir que no hay segunda oportunidad después de morir. Los textos que sean oscuros, los textos que sean difíciles de entender, deben ser examinados bajo las verdades explícitas, bajo las verdades claras presentes en las Escrituras. Es más fácil entender las partes a través del todo que el todo a través de las partes. Es más fácil entender una doctrina a través del mensaje explícito. ¿Por qué? Porque todo lo necesario para salvación es claro. Entonces, a la hora de nosotros construir nuestro entendimiento de las Escrituras, debemos analizarlo a la luz de lo que los pasajes claros están diciendo. Más fácil entender las partes a través del todo que el todo por las partes. Otro aspecto importante, hermanos, acerca de la claridad, es que la Biblia no es igualmente clara para todos. La Biblia no es igualmente clara para todos. Vamos a volver una vez más a nuestro texto base y leo para ustedes de nuevo. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el versículo 15, Pablo está diciendo que desde la niñez cualquier persona puede entender suficiente de las Escrituras como para ser salvo. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Pablo no está hablando de un conocimiento somero, está hablando de un conocimiento concreto. Cualquier persona entonces, incluso un niño, puede ver lo explícito en las Escrituras. Ahora, el versículo 17, Pablo está hablando de Timoteo y de todos aquellos que son ministros del Evangelio. Hace un contraste entre lo que un niño y un ministro puede alcanzar a entender. El contraste es claro, ya no un niño, sino un hombre, y no cualquier hombre, sino uno encargado para ministrar la iglesia, es del que se habla acerca de Timoteo. De la misma manera como Pablo habló de Timoteo y su conocimiento, Timoteo desde niño entendía quién era Dios, cuáles son sus requerimientos, quién era Él frente al Padre de todo. Pero se requiere de un hombre de Dios para entender las profundidades de las doctrinas bíblicas, sus implicaciones y sus aplicaciones. Un hombre de Dios debe ser apto para enseñar, no debe ser un neófito en el Evangelio. Alguien que se dedica a pastorear la grey de Dios debe ser retenedor de la palabra fiel, de la forma en que fue enseñada. Entonces, la Biblia no es igualmente clara para todos, porque no todos tienen el mismo nivel de abstracción, por decirlo de alguna forma. No todos pueden extraer las verdades profundas y difíciles de las Escrituras. Pero lo necesario para la salvación, lo necesario para el conocimiento de Dios, para la fe y la vida, sí es sencillo, a tal punto que un niño puede entenderlo. Otro aspecto importante acerca de la claridad es que la claridad de las Escrituras no menoscaba la necesidad de la predicación de la palabra. A pesar, hermanos, de que la palabra es clara en su mensaje, la
palabra es explícita para salvación. Cristo ha levantado maestros, ha levantado pastores para que se defienda y para que se aplique la palabra de Dios. Alguien que da para nosotros Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 16. Efesios 4, del 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hasta el 16. Perdón. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los maestros, los pastores, son levantados para que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra, para que no seamos, como dice el texto, llevados por cualquier viento de doctrina, por la doctrina que sea torcida por los indoctos, por los mismos indoctos de los que hablaba Pedro anteriormente. No hay otro fin, hermanos, en la predicación de las Escrituras que sea el seguir la verdad. Se predica la verdad para que se viva de la verdad, para que se siga la verdad. El que exista un día destinado para la adoración, un día para la predicación, nos muestra que Dios no detiene su obra, sino que la preserva a pesar de nosotros mismos. Esto es lo que nos lleva, entonces, mis hermanos, a nuestro último aspecto. Hemos dicho que la Biblia no es clara en todas sus partes, hemos dicho que la Biblia no es igualmente clara para todos, y hemos dicho de que el hecho de que ella sea clara no significa que no deba ser enseñada. El último aspecto es que la claridad de las Escrituras implica que la fuente del error, que la fuente de la herejía en asuntos de fe y doctrina es nuestro pecado. La caída del hombre de su estado original, de su libre albedrío para buscar lo bueno, afectó a la humanidad completa de su ser. No hay aspecto de nuestra vida, no hay parte en nosotros que no haya sido afectada por el pecado que mora en nosotros. Debido a esto, hermanos, nuestro entendimiento hasta cierto grado está entenebrecido. Por otro lado, los incrédulos tienen ojos vendados, tienen oídos tapados y tienen un corazón de piedra. Es por eso, hermanos, que nosotros puede que no entendamos lo que es claro, lo que es explícito, y es por eso que cada vez más debemos depender exclusivamente de nuestro Señor. Él es quien tocó nuestras vidas, Él es quien abrió nuestros oídos, es quien abrió nuestros ojos, y es el mismo que continúa esa obra en nosotros. Dios sigue abriendo nuestro conocimiento continuamente para entender su verdad. Nosotros somos estorbados por nuestro pecado a la hora de entender la verdad de las Escrituras. La diferencia del incrédulo es que él no es estorbado, él es cegado para entender lo que las Escrituras dicen. Esa es la diferencia. Por la presencia del pecado, entonces hay ceguera espiritual para aquel que no cree y hay necesidad de iluminación para nosotros. Inclusive, aunque la Biblia sea lo suficientemente clara, puede parecer un libro cerrado en su propósito. Por eso, el tema y la salvedad debe ser
que el mensaje está ahí, que el mensaje está en nuestras narices, pero no estamos en la capacidad de buscarlo ni entenderlo por nuestra propia cuenta. El tema de la claridad, hermanos, lo que nos dice es que lo necesario para entender las Escrituras, lo necesario para seguir al Señor es explícito, es claro. Quienes no quieren verlo somos nosotros. Ese es el punto. Puede ser claro, puede ser entendido por cualquiera que tenga un uso correcto de la razón. El problema, hermanos, es que nuestra razón ha sido estorbada por el pecado y por la maldad. Aún los apóstoles, aún aquellos que tuvieron al Hijo de Dios cara a cara, necesitaron iluminación por parte de Él. Si nosotros, hermanos, que vemos al Hijo por la fe, creemos ser suficientes, sería un acto necio. Solo Dios es quien abre el conocimiento, Él es quien quita el velo de nuestra cara y es quien nos hace ver lo que es claro y sencillo. El ejemplo de los apóstoles está en Lucas 24, del 44 al 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, hermanos, las diferencias presentes en otras denominaciones cristianas no se deben a que la Biblia se contradiga, no se deben a discrepancias que la Biblia presente. Eso se debe a las discrepancias de los hombres. La Biblia es palabra de Dios, es infalible, es segura, es plena para todo conocimiento. Nosotros podemos equivocarnos, pero la palabra de Dios no se equivoca. Ella es quien debe persuadirnos a la verdad, no debe serlo más nada. Dios nos ha dotado de una razón, Dios nos ha dotado de métodos para argumentar, nos ha dado la filosofía, pero si no cautivamos nuestras capacidades a lo dicho por la palabra de Dios, estaríamos rebelándonos en contra de esas mismas capacidades. El fin de todo discurso, como dice el libro de Eclesiastés, es glorificar a Dios y gozar de Él. No hay error en la palabra, de la misma forma que no hay oscuridad en la luz, porque la palabra es luz a nuestros pies. La Biblia es clara, es suficientemente clara como para entender el plan eterno de Dios. El hombre y su pecado oscurecen. Solo la iluminación interna hace claro lo que objetivamente es claro. Lo claro y lo cardinal es explícito en las Escrituras. La Biblia es intencional, la Biblia es clara en todo lo necesario para la salvación de cualquier persona. La fuente del error, entonces, somos nosotros. Por eso, hermanos, es necesario atender el llamado de Cristo a escudriñar las Escrituras, implorando que sea su Santo Espíritu iluminándonos. Ninguno, mis hermanos, ninguno de los que estamos aquí presentes, ningún hombre sobre la faz de la tierra está libre del error. Aquel que afirme que es más claro que las Escrituras para comunicar el fin salvador está mintiendo. Dios tenga misericordia de nosotros, amados hermanos. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara. Gracias, Señor, porque incluso este misterio puede ser entendido por un niño, puede ser entendido por cualquiera, Señor. Ayúdanos a que proclamemos la verdad de todo evangelio, no solo con nuestra boca, sino con nuestras vidas. Perdónanos si hemos oscurecido lo que es claro y sencillo, Señor. Danos la madurez, danos, Señor, la claridad para exponer lo que está en tu palabra. Que sean tus dichos, que no sean los nuestros.
Señor, gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque todo lo necesario es explícito para nosotros. Te agradecemos, Señor. Te pedimos que nos sigas iluminando mediante tu Santo Espíritu y que nos ayudes en medio de tu día. Amén. Bien, hermanos, si hay preguntas,